Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos. Mi nombre es el Doctor de las Emociones y un placer poder estar con ustedes. Y bueno, pues nada, hoy es un día especial. Estamos a punto de comenzar con nuestra invitada de lujo, Geraldine, sexóloga y especialista en terapia de pareja también de la Ciudad de México. Hoy en unos minutos más se va a conectar. Vamos a hablar del tema la virginidad a los 30 años. ¿Sale? Es un placer poder tener a cada uno de ustedes. Les invito a que no se vayan, a que le den tap a la pantalla, a que me puedan seguir en todas las redes sociales, porque va a estar muy bueno este encuentro el día de hoy. Te invito a que le des tap a la pantalla, que compartas y que pues me digas todas tus dudas, todas tus cuestiones que necesites aquí en los comentarios, ¿vale? Soy la voz del TikTok, psicólogo especialista también en terapia de pareja, y es un placer desde Tlaxcala para México, de México para todo el mundo, ¿sale? Ya estamos en vivo y en directo, ¿vale? Soy el doctor de las emociones. Bueno, pues para mí es un placer poder estar en esta charla. No te vayas, tap a la pantalla, comparte, comenta y haz tus preguntas, ¿vale? Vale. Yo soy la voz del TikTok. Tap a la pantalla. Buenas noches, doctor. No son noches aquí en México son días todavía, o son tardes, perdón. Buenas tardes. ¿Qué es que días? Buenas tardes. Buenas tardes, mi querida Catherine. Dale tap, comparte, comenta. Estamos totalmente en vivo desde la ciudad del encanto, la ciudad de Tlaxcala. ¿Sale? Tu cámara, colega, está apagada, colega. Hola. Bueno, pues muy buenas tardes a todas las personas que se comunican y que están aquí en este live. Pues mi nombre es Alejandro Macuil Pérez, me conocen como el Doctor de las Emociones. Soy del estado de Tlaxcala. Como ya saben, mi programa es Psicología Sin Límites, en donde invito a varios especialistas, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Hoy tengo la oportunidad de poder colaborar con la psicóloga especialista en terapia de pareja, sexóloga clínica de la Ciudad de México. Ella es Geraldine. Y bueno, pues nada, él puede dejar el micrófono en sus manos de ella para que pueda presentarse. El tema de hoy es la virginidad a los 30 años, un gran tema que lo vamos a desarrollar en esta charla y espero que te guste, espero que te quedes, espero que también puedas subir a comentar tus dudas, ¿vale? Va a haber algún tiempo mínimo para poder resolver tus dudas. Pues nada, excelente tarde para todos. Adelante, Yera. ¿Cómo estás, Alejandro? Muchísimas gracias por la invitación. Y pues nada, aquí presentándome, soy Geraldine Brito, psicóloga y sexóloga educativa y clínica. Y pues bueno, me dedico generalmente a la terapia. Y pues bueno, es muy agradecida por la invitación. Bueno, pues vamos a empezar con algunas preguntas. Vaya que me han hecho muchas preguntas, me han comentado mis seguidores acerca de este tema de la virginidad y todas las cuestiones. Yo quisiera hacerte una pregunta para empezar esta charla. Quisiera saber, desde tu experiencia como psicóloga clínica, eh, ¿por qué actualmente se está llevando esta cuestión o este fenómeno? ¿Por qué está pasando? Tú como desde tu perspectiva, desde tu experiencia clínica, laboral, ¿por qué crees que pasa este fenómeno, mi querida psicóloga? Bueno, antes que nada, a mí me gustaría como comenzar diciéndoles que la virginidad obviamente no es un diagnóstico, ¿no? Ni una categoría médica, al contrario, nosotros los sexólogos nos gusta como decir que son personas, ¿no? Que no han iniciado su vida sexual compartida, pero bueno, eso no tiene nada que ver con vamos a utilizar la palabra virginidad porque es la que todos conocemos, pero no es que se vea más este fenómeno en la actualidad, creo que esto siempre ha existido, pero
ahorita con todas las redes sociales y toda esta parte de la tecnología y de la comunicación, pues bueno, se hace como más visible, ¿no? Claro. Y bueno, de manera particular, ¿por qué puede pasar este fenómeno desde la perspectiva? Yo sé que es una cuestión multifactorial, pero quisiera saber desde tu perspectiva cuáles son algunas cuestiones por las cuales se da esta situación. Bueno, es que pueden haber como muchas causas detrás, ¿no? No hay una sola en particular. Puede haber, obviamente puede ser por ansiedad social, puede ser por autoestima, no sentirte suficiente, en algunos casos, ¿no? Puede ser por elección propia, también hay que mencionar esto, sobre todo por culpa, vergüenza, educación restrictiva. Algunos traumas podría ser también, no en todos los casos, claro está, y algunas faltas de oportunidades podrían ser también. Sobreprotección podríamos ver también, asexualidad, que es bien importante como mencionarlo, ¿no? Que no hay como tanto interés sexual, ¿no? Y pues bueno, una dificultad, ¿no? También para poder como intimar emocionalmente, ¿no? Con los vínculos. Ok. Em, ¿Por qué es un tema, Yera, que todavía se sigue viendo con vergüenza con respecto al lado masculino? Mira, yo te podría decir, digo, no puedo decir nombres de mis pacientes, pero sí he Claro, tenido pacientes que han estado en esta situación y lo más triste es que no es que tengan tanto temor por decir, ¿no? Que son vírgenes, sino es cómo lo van a tomar la gente, ¿no? Por eso les da vergüenza híjole, el juicio más que nada social, que esto pesa, ¿no? Para estas personas, ¿no? Y como la presión más que nada, ¿no? Que sienten de los demás, ¿cómo es de que no has tenido relaciones sexuales a tal edad, ¿no? Y pues al final creo que nosotros no trabajamos con calendarios, ¿no? Trabajamos con el significado que las personas le dan a su experiencia. Eso es lo más importante. Ok, entonces podríamos decir que esta cuestión es por cuestiones culturales de las que se vive en el país, creencias, las que influyen en la toma de decisión de no llevar a cabo una actividad íntima, sexual. Claro, claro, pudiera haber como muchas causas, ¿no? Entre ellos está, claro, por supuesto, las creencias, ¿no? El tipo de educación que se recibió, elección propia, ¿no? También pudieran haber temas, no sé, espirituales, de religiosidad, ¿no? Que ahí viene como un poco la elección propia de las personas. Y mientras, híjole, esa elección te dé paz, todo está sin ningún problema, ¿no? El problema surge cuando hay sufrimiento, ¿no? Cuando hay aislamiento, cuando hay este miedo que te limita, ¿no? A relacionarte. Ok. ¿Y qué expectativas se siguen imponiendo en nuestra cultura con respecto al significado de ser hombre, mi querida Geraldine? Pues bueno, el significado de ser hombre, híjole, habría demasiados significados, ¿no? Que es para mí, que es para ti, que es para el otro, pero creo que siempre al hombre se le deposita tristemente como el poder en sus órganos sexuales, ¿no? Y entonces es el deber, ¿no? El más allá del proveer, ¿no? El que tiene que ser bueno en la cama, ¿no? Entonces está como también este estigma, ¿no? De rendir, ¿no? Y desde ahí viene también como este miedo digo, no a todas las personas, pero a no sentirse como suficiente, ¿no? Y a lo mejor y sí pueden tener como estas posibilidades de poder relacionarse sexualmente con una persona, pero más allá de eso pudiera venir como miedo. Lo hice bien, no lo hice bien, o sea, como que está constantemente el juicio del poder hacer, ¿no? Pareciera que desde ahí es donde impacta también la masculinidad. Ok, entonces también estas cuestiones ideológicas de que si tienes intimidad, pues tal vez eres más hombre, tienes más valor, socialmente hablándolo, claro, ¿no? Toda esta cuestión cultural que nos rodea en México influye también en la cuestión de que, pues, vivas esta presión como hombre, ¿no? De este lado, ¿verdad?
Claro, y al final creo que cuando hablamos de virginidad, o sea, sí me gustaría como aclarar que, o sea, hemos asociado el tener relaciones sexuales como el acto penetrativo, ¿no? Y generalmente, principalmente lo transmutamos al coito vaginal, ¿no? Y yo les preguntaría, ¿qué pasa, ¿no? Con las demás prácticas sexuales, ¿no? Porque pareciera que las otras personas pudieron haber tenido otras prácticas sexuales, ¿no? Y seguir siendo vírgenes, ¿no? Y el problema entonces no está como en la penetración, sino cómo se defina el sexo, ¿no? Como invisibilizando quizás otras formas de vivir la sexualidad. Ah, ok, entonces tiene que ver por la cuestión de lo que se considera como el acto, ¿no? Porque hay varias formas de llevar a cabo esta situación, ¿no? Sin necesidad de llegar a, pues, como acabas de decir, de tener una penetración, sino otra demostración, ¿no? Que puede ser, no sé, más satisfactoria tal vez en algunas personas. Así es, porque le estamos dando esta connotación. Al final no hay una definición universal sobre esta palabra, ¿no? Es más, la virginidad funciona como un concepto social y cultural, ¿no? Creo, porque al final es como una prueba de una práctica, ¿no? Que objetivamente alguien dijo que el acto penetrativo, y sobre todo hablamos principalmente en el acto vaginal de perder como la virginidad, ¿no? De hacerlo por primera vez. Pero a lo mejor y no hay acto penetrativo. Y entonces las otras prácticas sexuales que estamos teniendo, el sexo oral, ¿no? Otro tipo de caricias, esos son actos sexuales, ¿no? Pero estamos dándole el peso al acto penetrativo, nada más, como si la sexualidad girara a ese tipo de acto, cuando la sexualidad es muy amplia, ¿no? Claro, claro. Bueno, me nace una pregunta, no sé si está bien ubicada, pero quisiera saber si existe alguna herida emocional más que repiten estos hombres que no han tenido intimidad, o no sé si se le puede llamar una herida emocional, un complejo, un trauma, no sé. Híjole, pues heridas frecuentemente creo que muchas veces el no haber tenido sexo lo que duele es pensar nadie me eligió, no soy suficiente, voy tarde o soy indeseable, ¿no? Pareciera que pasan constantemente este tipo de pensamientos, ¿no? Y obviamente dañan la seguridad de la persona, ¿no? No lo digo que en todos los casos, claro, por supuesto que puede haber trauma detrás, ¿no? Estamos hablando de abusos, de violaciones, de problemas, ¿no? Al vincularse también, que es como bien importante. Por supuesto que hay casos así, no en todos, pero sí hay una falta sí, como de saberse suficiente, ¿no? Ok. Me nace una duda, digo, eso es a nivel personal, porque me han tocado personas que relacionan mucho la cuestión de la insuficiencia, que en la actualidad, pues, es un fenómeno que pasa por múltiples cuestiones, pero la cuestión económica también puede determinar en un hombre la cuestión del acceso a la intimidad a una mujer, o digo, porque me ¿El han venido. acceso a qué, perdón? No te escuché. Con respecto al acceso a tener intimidad con una mujer, el aspecto económico de un hombre. Híjole, tocas una parte como bien importante, ¿no? Porque creo que eso se ha visto también mucho como, es que al hombre se le ha metido en la cabeza que si no tiene, no provee, ¿no? Y pareciera que desde ahí, si no tengo, no tengo quizá el acceso a tener una mujer, ¿no? O también lo estamos viendo mucho como en las apps, en las redes sociales, ¿no? La gente publica estas vidas que son inexistentes, ¿no? Y entonces ahorita estás compitiendo no nada más como con la realidad, antes competíamos con el entorno y ahorita estamos compitiendo como con todas estas redes editadas, ¿no? Y estas vidas editadas que a lo mejor una persona puede decir, híjole, te pongo un ejemplo, ¿no? Fui y tuve una cita fallida, ¿no? Con alguien y entonces se queda como con esta idea, se mete a las redes sociales en donde está viendo parejas increíbles, supuestamente, ¿no? Viajando por todos lados, teniendo acceso y con muchas chicas estas hermosas, ¿no? Y entonces dice, híjole, es que él se lo merece y yo no.
¿no? Y entonces desde ahí, quizá fabricando como una fantasía errónea, ¿no? Y el problema es de que se queden con esto, ¿no? Como con este pensamiento de, híjole, las otras personas se lo merecen y yo no. Y entonces empieza a impactar esto en la autoestima, ¿no? Y en el autoconcepto de la persona. Entonces, Yera, definitivamente la cuestión económica de un hombre puede traer muchos problemas al no tener acceso o al generar esta cuestión también, ¿no? Yo quiero pensar que la parte fundamental sería los acuerdos, ¿no? El siempre preguntar, ¿no? Porque, bueno, sí puede haber esta parte del otro lado de que no puedes tener acceso porque hay ciertas necesidades y cuestiones que busca la otra persona. Pero yo creo que esto tendría que ver con la comunicación, ¿no? De lo que uno está buscando como hombre y de lo que la otra persona, esta mujer, quiere, ¿no? Creo que sería lo ideal. Totalmente, ¿no? Los acuerdos, el consentimiento, la libertad, la seguridad, ¿no? Como que hay muchos aspectos que ahí cobran como importancia, ¿no? A nivel de relación, ¿no? Pero sí, como depositar, ¿no? Como te digo, lo que vale el valor de un hombre, ¿no? O de una persona, ya no hablamos de un hombre, ¿no? Por hacer, ¿no? Creo que, híjole, es algo como muy, híjole, terriblemente, ¿no? Considerado, porque el decir vales por lo que tienes, ¿no? Entonces es como dejar de ver a la persona realmente, ¿no? Y bueno, ya yo sé que vamos a hacer la última pregunta sin desviarnos del tema. ¿Esto puede afectar también en el desempeño de un hombre? El, Claro. el pensar Totalmente que, lo desempeño, claro, claro, claro. Pues bueno, también hay que mencionar que las primeras veces, eso sí me gustaría mencionarlo, ¿no? Porque, o sea, no es que tengamos la primera vez y de repente se borre la vergüenza, el miedo, la inseguridad o la ansiedad que tengamos. Eso no sucede por la primera vez, ¿no? Hay que tener en cuenta que la primera vez suele ser, muchas veces suele ser torpe, ¿no? Un poco atropellada, a veces no hay como una buena erección en ese momento por los nervios, muchas veces no hay buena lubricación, ¿no? Y entonces es como si pensaras que por hacerlo una sola primera vez va a cambiar todo esto, ¿no? Creo que hay aspectos que sí son importantes, como trabajarlos como en terapia, ¿no? Y tener en cuenta que la sexualidad se bloquea cuando deja de ser un encuentro y se vuelve un examen, ¿no? Y es lo que dices tú ahorita que estás mencionando, ¿no? Como esta necesidad de estar y el desempeño, ¿no? Pareciera que tengo en la cabeza que tengo que durar, que tengo que ser esto, que, ¿me explico? Y cuando te vas a la cabeza, dejas de estar presente. Y cuando dejas de estar presente, dejas de sentir, ¿no? Y entonces ok, ahí viene el problema. ok, entonces entiendo esta parte de que, por ejemplo, no necesariamente, bueno, puede ser también en el desempeño, pero estar pensando en que yo debo ser un hombre así, debo cumplir ciertas expectativas, debo ser proveedor, debo tener una economía tal vez muy, 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 muy grande. Entonces, como que esto bloquea la necesidad, bueno, no, más bien la cuestión del disfrute, ¿no? En el acto. Totalmente. Y no hablemos nada más como de la parte masculina, sino también femenina, ¿no? Como esta comparación hacia los demás, ¿no? Tengo que estar bonita, tengo que verme así, y si no me veo bien, y si tengo panza, y si, ¿no? Y entonces ahí estamos, las expectativas, y estamos dejando de estar en nosotros mismos. ¿Qué pasa con la sexualidad? Cuando yo estoy en la mente, dejo de sentir. Y entonces no estoy presente. Nunca va a funcionar una relación sexual así. Porque estoy haciendo como una coreografía, ¿sabes? Y la sexualidad no es hacer coreografías, es estar con el otro. ¿Y cómo es estar con el otro? Es todos mis sentidos están contigo, ¿no? Estoy presente, ¿no? Estoy atento, ¿no? A tus movimientos, a lo que sientes, a tu comunicación, a lo que me dices, pregunto, ¿no? ¿Qué te gusta, qué no te gusta, ¿no? Ahí vienen los límites, el consentimiento, eso sería gran parte de poderlo dialogar, ¿no? En un vínculo. Bueno, de esto me nace otra pregunta. ¿Cuándo deja de ser una situación, mm, se puede decir, cuándo es necesario buscar ayuda con una sexóloga? ¿Cuándo es, yo sé que necesito esta ayuda, tal vez como, no como hombre, sino como persona, ¿no? ¿Cuándo es necesario? ¿Cómo yo me puedo dar cuenta de que necesito esta ayuda? Quiera? Bueno, creo que
Cuando sientas que no es como por elección, ¿no? Y no por la edad, o sea, quiero que se quiten esa etiqueta, ¿no? Nos han metido esto en la cabeza. No hay una edad que tú digas ya tienes que tener relaciones sexuales. Pregúntate mejor a qué edad me siento yo bien para tener relaciones sexuales. Hay información, hay consentimiento, hay libertad y seguridad. Y desde ahí yo voy a decidir. Cuando veo que todo esto me está impactando, obviamente me empiezo a aislar, tengo como dañada un poco mi autoestima, siento culpa, siento vergüenza al respecto, ¿no? No sé, hay también como cierto miedo al rechazo, ¿no? Y esta como ansiedad social, creo que desde ahí pues habría que pedir ayuda, ¿no? Pero si es una elección propia y esta elección a mí me genera paz desde mi elección, no habría como por qué pedir ayuda, ¿no? Desde ahí. Ok, entonces poniéndolo como un ejemplo, no yéndonos a lo particular, sino un ejemplo, cualquier ejemplo que puede estar pasando a una persona. Entonces, por ejemplo, si yo tuve algún problema con el rechazo, ¿no? El rechazo, porque yo creo que también ahí juega un papel importante en nuestra actualidad, ¿no? Las habilidades sociales para confrontar el rechazo de una mujer hacia un hombre o al revés, porque también en la actualidad ya está pasando de los dos lados. Eh, ¿Cómo, pues tú como especialista pudieras trabajar esta parte? Porque creo que también esta parte como las expectativas, creo que es fundamental para que a muchas personas, hombres, creo que sí les afecta esta parte. ¿Cómo sería, cómo tú, algún tip que pudieras dar, trabajar y mejorar esta capacidad de poder acercarse a una mujer sin necesidad de tener miedo, ¿no? Porque también existe esta fobia hacia ciertas circunstancias del pasado, ¿no? Que pudo haber tenido una persona, puede ser. Totalmente, creo que mira, la sexualidad es el vínculo, la verdadera raíz es como la parte emocional, ¿no? Y habría que como sí indagar un poquito más, ¿no? En su historia de vida de la persona, qué es lo que vivió, ¿no? Ahorita tocaste un tema bien importante sobre lo del rechazo, ¿no? Tuve una paciente que pues tenía como problemas en poder tener interacciones sexuales, ¿no? Con otras personas. Y justo descubrimos que venía por un rechazo en la adolescencia, ¿no? Ella sufrió mucha burla, ¿no? Sobre temas de su corporalidad, ¿no? Y entonces desde ahí pues se quedó la creencia de que ella pues no era suficiente y que nunca iba a ser deseable, ¿no? Entonces como con estas ideas se queda, ¿no? Y a la hora de querer vincularse con el otro, pues hay este tema de no poder hacerlo, ¿no? Y claro, descubrimos que viene desde antes esto. Y en realidad entonces no trabajas tanto ahí el tema sexual, sino el tema del miedo al rechazo, ¿no? Cuando esta persona empieza a quitarse estas creencias de no ser suficiente y empieza a cambiarlas, es cuando ya puede como empezar a interactuar, ¿no? Emocionalmente y obviamente sexualmente con otra persona, ¿no? Pero generalmente la sexualidad es el síntoma, no es la raíz, ¿no? Hay algo más por ahí, ¿no? El cuerpo habla lo que la boca calla, así de fácil, ¿no? Entonces, pues yo creo que si hay como este temor y tanto miedo, ¿no? Sí sería importante pues acudir a un profesional para que le pudiera como ayudar a sobrepasar estos miedos y ver de dónde viene, ¿no? Este miedo y poderlo trabajar. Claro. Bueno, bueno, como usted, colega, decía que también es experta en esta cuestión de las cuestiones de la atracción y toda esta situación, quiero pensar que el deseo no solamente nace en la cuestión sexual, sino también el ser deseado viene desde varias perspectivas. Creo que también ahí hay un problema, ¿no? El pensar que solamente el cuerpo juega un papel importante para los hombres, ¿no? Porque también veo este problema, ¿no? El que, bueno, si yo estoy atractivamente o físicamente, no sé, musculoso, un suponer, voy a ser más atractivo, ¿no? La atracción es algo más allá que del cuerpo, ¿no? Y quiero pensar que también viene del intelecto, de los valores, de cómo tratas a la otra persona, de cómo te relacionas con las demás, ¿no? Desde ahí nace la atracción que puede sentir una persona, no solamente en un ámbito que es el económico, el corporal, sino va más allá, ¿no?
quiero pensar como psicólogo. Claro, claro, porque no nada más estamos como hablando de la parte de atracción sexual, ¿no? Estamos hablando de otro tipo de atracción, como estás hablando ahorita de esta inteligencia, ¿no? De poder como, sí, estar como con los vínculos, ¿no? Creo que hay como otros factores que influyen también, ¿no? En la atracción, no nada más estamos hablando de los estereotipos que nos vende el sistema, al final de cuentas, ¿no? O sea, ver una cara, un cuerpo bonito, se necesita más que eso, ¿no? O sea, pudieras ver una chava muy guapa, ¿no? Que digas, wow, y cuando estés cerca de ella, pues no te provoca para nada más, ¿no? Dices, pues sí está muy bonita, quizás sea una muñeca, pero híjole, platico con ella y no me hace sentir cercano. Creo que tiene que ver más con el tema como de la conexión, ¿no? Que generes como con la otra persona, ¿no? Cómo te sientas, ¿no? Porque no nada más depende de eso, te sientes escuchado, te sientes visto, te sientes elegido con esa persona, puedes hablar, ¿no? Puedes vulnerarte con la otra persona y desde ahí empieza a surgir el deseo, ¿no? No nada más son estos temas de cómo te veas, ¿no? Es cómo te sientas con la otra persona. Eso es muy diferente. Sí, claro, ¿no? En el trabajar en el ser y en el parecer, ¿no? En las dos cosas, o sea, que estén alineadas, ¿no? Totalmente. Bueno, creo que algo fundamental, importante para trabajar el rechazo siguiendo, porque este tema me lo piden mucho las personas, principalmente los caballeros, creo pensar que sería importante cultivar esta situación que es real, ¿no? Cultivar las habilidades sociales y apostar por, pues, cultivarte como hombre, tener temas de conversación, los valores, los principios, porque al final eso te lleva al otro, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? A la cuestión empieza en la socialización y termina pues en el acto, ¿no? Pero empieza todo en la conversación, en cuanto puedes generar una conexión con la otra persona. O sea, no solamente fijarnos en la cuestión fisiológica, económica, sino cultivar, apostar por esta parte de las habilidades sociales para ser un mejor hombre. En la actualidad, quiero pensar que ese sería un buen punto. Claro, las habilidades sociales y dejar de estar como en una actuación, ¿no? O sea, porque pareciera que tengo que tener una máscara, o sea, entre más seas tú y auténtico, creo que desde ahí vas a poder como ser alguien que le puede llamar la atención a otra persona, ¿no? El ser tú, no tienes que ser otra persona, ¿no? Porque se va a enamorar de una máscara la otra persona, ¿no? Claro, el tener como estas habilidades, al final las habilidades se aprenden, ¿no? O sea, todos, no, nadie nacemos sabiendo conectar, ¿no? Con las personas. Eso son habilidades que se van como adquiriendo a través sí, sí, de la experiencia de la vida, ¿no? Entonces, creo que desde ahí, o sea, primero sí como fortalecer mucho la parte de la autoestima, porque al final, o sea, pudiera haber personas que puedan desarrollarse muy bien, por ejemplo, en la parte social, ¿no? Pero que tengan un miedo terrible a la intimidad emocional. ¿Sí me explico? Pudieran tener amigos y entonces en la parte social todo súper bien. Pero mi miedo es acercarme al otro para poder generar una intimidad emocional. ¿Me explico? Y entonces esa parte es la que se tiene que trabajar, ¿no? Entonces, Ok, desde ahí. entonces puede pasar todo lo contrario, ¿no? O sea, ser muy bueno en las habilidades sociales, tener amigos, pero debe a lo mejor un bloqueo, un miedo por relacionarme con la otra persona. O Sí, sea, el sí miedo a existe. claro, claro, a que me vayan a rechazar, a que no le vaya a gustar, ¿no? Como con estos pensamientos catastróficos, no soy suficiente, no le voy a gustar, ¿no? No, soy indeseable, no me gustó, no estoy como el de la película, ¿no? O sea, todas estas ideas, ¿no? Que al final llegan a impactar a la persona, ¿no? Y sobre todo con eso creo que habría que fortalecer muchísimo como la autoestima desde ahí y el autoconcepto como trabajarlo, ¿no? Primordialmente para después empezar a trabajar las habilidades sociales que requiere la persona. Ok, y con respecto a la cuestión de cómo debe reaccionar una mujer ante esta situación, al enterarse que un hombre es virgen, ¿cómo tú recomendarías tomarse esta circunstancia? Porque muchas personas, mujeres de este lado, podrían decir, bueno, pues
qué mal, ¿no? Es un mal hombre, o pueden tener estas ideas, a lo mejor culturales, ¿no? Pues yo les diría a las personas que si les toca una mujer así salgan corriendo porque seguramente no. Ok, ok, ok. No va a ser una buena primera vez, ¿no? Definitivamente con alguien que te responde de esa manera, porque quiere decir que no es una persona que vaya a estar atenta a lo que tú necesitas, ¿no? Y desde ahí creo que es bien importante uno sentirse seguro con la persona de poderse abrir y vulnerar y decir, oye, soy virgen, nunca he tenido una relación sexual, puede ser penetrativa o no, y me gustaría que vayamos lento, ¿no? Que vayamos lento, que podamos como comunicarnos, ¿no? Una persona que está abierta a esto es, a ver, me gustaría conocerte, por favor, vamos lento, si hay algo que no te gusta, me lo dices, ¿no? ¿Qué límites podrías tener? ¿Dónde te gusta ser tocado? Avísame, por favor, si quieres parar también. ¿Sí me explico? Como esos límites, ese consentimiento para que la otra persona se sienta totalmente segura de poderse Ok, o sea, expresar. esa confianza, ¿no? Que le puedo brindar. La comunicación, la comunicación. Es que como un cuerpo se va a abrir con alguien que desde un principio le está diciendo eres menos hombre por no haber tenido actos sexuales. O sea, no, ese es un foco rojo de mejor corre de ahí. No, o sea, no hay manera. Entonces, bueno, me surge la duda. Entonces, por ejemplo, cuando hay un encuentro y la mujer se entera de que el hombre es virgen, también puede bloquearse sexualmente la mujer y decir, no va a funcionar. O, Podría ser por creencias, ¿no? Eso también viene de parte cultural y de parte de cómo haya sido como la crianza, ¿no? La parte familiar, ¿no? Con estas ideas, pero pudiera elegir no estar, ¿no? Y desde ahí, pues bueno, se respeta, pero no creo que tanto como un bloqueo como tal, ¿no? El bloqueo le podría surgir a la otra persona, ¿no? Porque ahí le está impactando en no ser suficiente, en no vales como persona porque no has tenido, o sea, pudiera sentirse como un fracaso la otra persona, ¿sí? Porque no está cumpliendo las expectativas de la persona con la que esté, ¿no? Y desde ahí otra vez retraerse, ¿no? Esta sensación de fracaso, ¿no? Y de estarse comparando, creo que eso, pues sí, eso impacta, ¿no? Muchísimo. ok. Dicen por aquí una persona que nos está viendo, dice, la virginidad se ve bien en mujeres, pero en hombres, entre hombres, se hacen burla, ¿no? O sea, Totalmente. Es un tema como muy tabú y yo diría, híjole, la virginidad en los hombres, eso lo veo continuamente, perdón, de las mujeres. O sea, no hay ningún estudio que te diga que eres virgen. O sea, no hay manera, los semen, el cuerpo de una mujer, o sea, de una persona que tiene vagina y vulva, híjole, puede ser elástico, puede no sangrar, de hecho, en la primera relación sexual, ¿no? Y entonces estamos ahí dándole una connotación tan fuerte, ¿no? Por la parte social y cultural, cuando esto, pues bueno, o sea, conozco a personas, ¿no? Que no han tenido como este acto penetrativo vaginalmente, ¿no? Pero lo han tenido anal, ¿no? Y entonces siguen diciéndose vírgenes. Entonces yo digo, híjole, es un constructo social únicamente, ¿no? Porque estamos invisibilizando las otras prácticas sexuales, ¿no? Otras formas de vivir la sexualidad, que no sea nada más el coito. claro. Bueno, cambiando un poco el tema, o la pregunta, quisiera tocar algo que también es de mucha importancia, que es qué papel está jugando la pornografía en la actualidad para mantenerte en esta situación, porque creo que sí está jugando un papel muy importante de forma negativa. Híjole, la pornografía sí, porque al final pues es una película, ¿no? Y tú sabes que en las películas pasan ficción, fantasía y algo que no sucede en la vida real, ¿no? Estos cuerpos, ¿no? Cuando una persona se queda como en este tipo de educación, ¿no? Solamente por medio de una pantalla, ¿no? Existe como comparación corporal, ¿no? Hay todo este tema de la presión, ¿no? La sensación como
pues sí, como de fracasos, lo que puede llevar la pornografía, ¿no? Puede aumentar las expectativas también de cómo debe ser un acto sexual. Al final, creo que la pornografía enseña cuerpos teniendo sexo, pero no precisamente enseña a dos personas a encontrarse. ¿Me explico? Es totalmente distinto, ¿no? Al Ok, final, la sexualidad es un acto, un encuentro con la otra persona. Y la pornografía pues muestra otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues que sí o tengamos sea, desde, con, o sea, desde ahí que sepamos que esto no es la realidad de un acto sexual, ¿no? ok, entonces esto que dices que son dos cuerpos teniendo sexo, quiero pensar eh, que son dos cuerpos mecánicamente hablando, teniendo una simulación de intimidad, pero no encontrando el placer real de llevar a cabo un acto. Quiero pensar que esa es lo que nos quieres transmitir. Es que yo nunca he visto, por ejemplo, en la pornografía en donde alguna persona le esté preguntando a la otra si le está gustando, si debe de parar, si por aquí no quiere, si cómo quiere, si me explico. Entonces pareciera que nada más, por eso te digo, parecen dos cuerpos, ¿no? En los que están mostrando nada más sexo, ¿no? Pero no precisamente se están reencontrando, porque el reencontrarte con la otra persona es de, pues voy a estar contigo, te voy a preguntar, voy a estar presente, voy a estar viendo, ¿no? Tus movimientos, preguntándote si te sientes bien. No vas con un manual, ¿no? Pensando que todo te va a funcionar igual que con las otras personas. ¿No? Y pareciera que no se mira esto tanto en la pornografía desde ahí, ¿no? Hay también como actos de repente muy violentos, ¿no? También, entonces desde ahí, ¿no? Casi siempre estamos, si te fijas, generalmente, ya ahorita hay otro tipo de pornografía, ¿no? Como pornografía alternativa, en donde ya es como algo más, más parecido a la vida real, ¿no? Pero pareciera que en esta pornografía nada más, si te fijas y la estudias a profundidad, como si la mujer estuviera al servicio del hombre, ¿no? A estar como nada más al placer, ¿no? Entonces, pues bueno, también sería como mirarnos, ¿no? Como personas, dejando al lado los géneros, ¿no? Y entonces, pues sí, verme, ¿no? Cómo te estás sintiendo tú, pero también no dejarme de ver a mí, ¿no? Claro. Y como eh, algunos tips que nos puedas dar como profesional para que en la actualidad, creo que también la pornografía, escuchaba con algún especialista que era psiquiatra, que lo tuvimos acá en Psicología Sin Límites, nos compartía que existen descargas dopaminérgicas cuando pues se hacen cierto consumo y que al final estas situaciones se vuelven algo problemático porque se vuelven una adicción, ¿no? Bueno, él hablaba desde otra perspectiva, pero también nos hablaba de que esto impacta en que los hombres se aíslen y no cultiven esta capacidad de poder acercarse y que haya más miedo al rechazo, que haya más conformismo por la cuestión dopaminérgica de recompensas, porque al final el cerebro y la conducta, bueno, pues obviamente son químicos, están relacionados, entonces se adapta el cuerpo y las acciones que llevamos como hombres, y esto nos puede alejar más de poder tener una sexualidad cercana con las mujeres. O sea, con esto me refiero a poder hablar y generar esta cultura de esfuerzo, ¿no? De esforzarse por conquistar, por, eh, por poner de tu parte, por demostrar tus valores, tus principios, por cultivar estas habilidades que en algún momento yo como psicólogo comentaba, ¿no? Porque él nos hacía eso. Entonces, la pornografía no solamente es la cuestión de lo que Yera comenta, sino también hay un impacto muy profundo a nivel químico en el cerebro que nos lleva a tener un comportamiento de alejarnos. Incluso hay estudios que demuestran que se pierde el enfoque, se pierde la perspectiva de la resistencia a la frustración, ¿no? Que podemos tener para poder armar un proyecto, para buscar una meta, para cultivarnos intelectualmente. O sea, tiene un impacto muy fuerte que al principio no se ve, pero con el paso del tiempo puede afectar mucho y que puede aumentar esto
estas dificultades de seguir virgen a los 30, ¿no? O no tener un encuentro, ¿no? Al final juega un papel importante. Eso es lo que nos comentaba y es lo que más impacto generó en el live, ¿no? De que nos compartiera esto, Yera. Sí, sí, totalmente. Creo que, bueno, si lo estás Pero bueno, viendo, era siguiendo con la cuestión, en la actualidad tú, Yera, ¿qué recomendarías para tener una... Claro, claro, dime, Yera. ¿una qué, perdón? Adelante, adelante. ¿Me escuchas? ¿No te ¿Me Ah, escuchas? sí, ya te escucho, como que se cortó, Yera. Se perdió la comunicación. ¿Me puedes repetir tu pregunta, por favor? Que ¿cómo nos podrías, tú como psicóloga especialista en estas cuestiones, nos podrías dar algunos consejos o tips para cultivar una sexualidad sana? En la actualidad, con muchas cuestiones de las redes sociales, de la pornografía, de la cuestión del rechazo, de la insuficiencia que hablábamos de cuestión económica, de las expectativas, de las idealizaciones, de todo esto que se está moviendo actualmente en las redes sociales, ¿qué nos podrías decir tú como sexóloga, especialista en esta área, para Híjole, cultivar una sexualidad como hombres sana? bueno, yo hablaría primeramente no nada más de hombres, sino de personas en general. Y Ok. creo que me gustaría como dejarles, ¿no?, sobre la mesa que dejen de compararse. Que dejen de compararse porque jamás va a existir nadie como tú, ¿no? Obviamente siempre hay personas mejores y peores, ¿no? Pero creo que somos seres únicos, entonces dejémonos de comparar, dejémonos de comparar. Creo que también es bien importante que podamos estar como con el otro, ¿no? Sin tanto juicio, que podamos como poder conversar con la otra persona, qué me hace sentir bien, escuchar también creo que es súper importante y desde ahí poder como vincularnos, ¿no? Y sobre todo el sentir, ¿no? El sentir, porque a veces nos venden tantas como técnicas, ¿no? Y yo no digo que sean malas las técnicas, ¿no? Siempre es bueno como el saber, ¿no? El cultivarse en la parte sexual, pero entre más vamos a un encuentro queriendo hacer más cosas, nos vamos más a la mente y nos olvidamos de qué estamos sintiendo. Y cuando nos olvidamos de estar sintiendo, nos perdemos totalmente del encuentro sexual con la otra persona, ¿no? Y me gustaría también decirles que no existe el encuentro perfecto, eso nunca va a existir, la perfección no existe, pero existen encuentros auténticos y esos son los que más se suelen disfrutar, ¿no? Desde ahí. Que también no nos olvidemos del placer, ¿no? Porque generalmente nos educan con el miedo, con a lo mejor a no ser suficiente, este miedo al rechazo, el miedo a no poder, o a lo mejor nos educan como desde el miedo a no embarazarte o el miedo también a estas infecciones de transmisión sexual, ¿no? Pero no nos educan desde el placer, ¿no? ¿Dónde queda el placer, no? Disfruten el momento, cuídense, claro, cueste, pero disfruten. Ok, Yera. Pues ya para ir finalizando, que esa pregunta sí la escribí en papel, para ir cerrando, sería, ¿qué podemos hacer como sociedad para dejar de medir el valor de un hombre por su experiencia sexual y empezar a valorar su salud emocional, sus relaciones sanas y su desarrollo personal? ¿Qué es lo que podríamos empezar a hacer? Educarse, leer, y la educación, creo que eso cambiaría todos estos tipos de creencias, ¿no? Sociales y culturales, ¿no? Desde ahí yo creo que empezamos como a entender cómo las demás personas viven acerca de su sexualidad, acerca de su orientación, de su identidad, ¿no? Y desde ahí no juzgar, tratar de comprender a las demás personas, ¿no? Todos somos diferentes. Y el ser diferente no es sinónimo de ser enfermo, ¿no? Entonces, desde ahí quiero que también se queden con eso, porque
el ser diferente, ¿no? El no entrar en una etiqueta, ¿no? No tengo la palomita, ¿no? El checklist, ¿no? De haber tenido relaciones sexuales a tal edad, eso no te hace ni mejor ni peor persona, ¿no? Y eso no define tu valor como persona. Entonces, eso es como bien importante, como no dejarlo de ver, ¿no? Creo que, pues eso me gustaría como dejarles, ¿no? Claro. Bueno, para ir cerrando, ¿alguna cuestión, algún proyecto que nos quieras compartir? ¿En dónde te podemos encontrar? ¿En redes sociales? Si tienes canal de YouTube, estás en Instagram, tienes algún proyecto, algún libro, alguna cuestión que estés haciendo actualmente, Yera, y a donde las personas te puedan ubicar, te puedan encontrar, coméntanos, Yera. Mira, proyectos sí, tengo ahorita un proyecto como de meditaciones guiadas que voy a lanzar, pero híjole, he estado como un poquito media ocupada con cosas, así que se ha tardado un poquito. En cuanto yo las tenga, se los haré saber. Y mis redes sociales, sí, estoy en Instagram como sexóloga-Geraldine. Aquí también en TikTok estoy como sexóloga .Geraldine y en Facebook también como sexóloga-Geraldine. Ok, también nos comentabas que estás teniendo un programa con este locutor, ¿no? Famoso de la televisión. Sí, sí, con Adolfo Infante, sí, sí, sí. Ahí estamos con él todos ¿Sí los lo jueves. sigues teniendo? Sí, 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 nada más que este jueves no pude ir y él, bueno, salió de viaje, pero ya estaré el próximo jueves ahí con él, en su canal de YouTube, acompañándolo. Ok, entrevista, ¿verdad? En entrevista. Y también compártenos si tú das consulta privada, en línea. También quisiéramos saber esa parte porque me están preguntando. Sí, claro, doy consulta privada aquí en la Ciudad de México, en Interlomas, está mi consultorio y también doy consulta en línea. Ok, bueno, pues un placer poder tenerte aquí y gracias por haber aceptado la invitación. Espero que hayan respuesto sus dudas. O creo pensar que aquí no hay dudas, porque si no me estuvieran diciendo aquí yo quiero subir. No hay dudas, quiero pensar que no hay dudas, que quedó todo claro. Y coméntenos si les gustaría tratar otro tema. Claro, si nos da la oportunidad aquí mi colega Yera de poder tenerla de nuevo en este evento en Psicología Sin Límites. Si me da esa oportunidad, adelante, porque ella me dio la oportunidad, aclaro, ¿eh? No, no yo. Te agradezco muchísimo. Ya nada más para cerrar quisiera decirles que la sexualidad no es una competencia. No te vas a ganar una medalla por hacerlo antes o por hacerlo, ni una deuda por hacerlo después, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ok, bueno. Pues muchas gracias, Yera. Un saludo hasta la Ciudad de México, allá en Interlomas. Y bueno, ya saben, yo soy del estado de Tlaxcala. Y coméntenme, ahí lo voy a estar subiendo y replicando por los canales oficiales de Doctor de las Emociones, YouTube, TikTok y Facebook, ¿sale? Entonces, ahí también lo voy a estar replicando. Cuídense mucho. Muchas gracias, Yera. Un fuerte abrazo, un saludo. Y pues nos vemos en un próximo capítulo de Muchísimas Doctor de las Emociones. gracias, Alejandro. Muchas gracias por la invitación. Cuídense mucho, un placer.